peruano César Abraham Vallejo Mendoza ha creado uno de los cuentos más realistas de la historia, el cual nos habla sobre la añoranza de un familiar cercano luego de haberlo perdido. Más aún, tratándose de esa persona que estuvo con él cuando aún no llegaba a este mundo. Y es que estamos hablando de la mamá de César Vallejo, a quien, a pesar de ya no tenerla físicamente, tenía grandes recuerdos tan vivos de ella y que podemos percibirlos en cada letra escrita por el autor. En muchas de las obras de este gran poeta podemos encontrar a sus padres y hermanos. El escritor siempre ha sido un hombre que ha amado a su familia y por lo tanto nos los ha presentado en sus obras y poemas. César Vallejo escribió el cuento tradicionalista Más allá de la vida y la muerte, el cual fue publicado en 1923. La figura que jamás podremos olvidar en nuestra vida es la maternal, aquella mujer que nos dio la vida, nos cuidó, nos crió y dio la vida por nosotros. César Vallejo, tras perder de forma física y terrenal a su madre, regresa a Santiago de Chuco y la tristeza y nostalgia lo embarga tan fuerte que su mente la imagina, la visualiza aún ella estando muerta. Este cuento te promete, en un corto tiempo, reconocer el valor que tiene tu madre, tu padre, tus hermanos, la familia e en general para la persona, el valor que al pasar los años nos acostumbramos y nos olvidamos que al pasar el tiempo estos días no aumentan, sino se minimizan. Vallejo tuvo 11 hermanos, con algunos mayor confianza que con otros. Sin embargo, todos tenían mucha importancia para él. Es así como lo demuestra en su cuento Más allá de la vida y la muerte, cuando visualiza a su hermano fallecido, Miguel Ángel, que aún sin vida en la tierra, estaba recién nacido en el corazón del escritor peruano. Después de 11 años de ausencia por su ciudad natal, César Vallejo se hace presente con el dolor más grande que pueda existir para un hijo, donde en su relato lo expresa así. Por allí mi caballo avanzaba, a los 11 años de ausencia acercábame por fin aquel día a Santiago, mi aldea natal. El pobre irracional avanzaba, y yo desde lo más entero de mi ser hasta mis dedos trabajados, pasando quizá por las mismas riendas asidas, por las orejas atentas del cuadrúpedo y volviendo por el golpeteo de los cascos que fingían danzar en el mismo sitio. En misterioso ascarceo tentador de la ruta y lo desconocido, lloraba por mi madre que, muerta 2 años antes, ya no habría de aguardar ahora el retorno del hijo descarriado y andariego. La comarca entera, el tiempo bueno, el color de cosecha de la tarde limón, todo comenzaba a agitarme en nostálgico éxtasis filiales. Casi podrían ajárseme los labios para osar el pezón eviterno, siempre lácteo de la madre, sí, siempre lácteo, hasta más allá de la muerte. La primera noticia de su muerte recibida en Lima, donde supe también que papá y mis hermanos habían emprendido un viaje a una hacienda lejana, de propiedad de un tío nuestro, a efectos de atenuar en lo posible el dolor por tanta horrible pérdida. El fundo se hallaba en remotísima región de la montaña, al otro lado del río Marañón, de Santiago. Pasaría yo hacia allá, devorando inacabables senderos de escarpadas punas y de selvas ardientes y desconocidas. ¿Tan fuerte podría doler la pérdida de una madre, de un familiar? La muerte
consiste en la separación del alma y el cuerpo. Tiene lugar cuando el cuerpo se deteriora tanto que el alma es incapaz de detenerlo en vida. La vida después de la muerte es la conciencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. La pena por el duelo es la emoción más profunda que una persona experimenta, donde se nos manifiesta una devastación, desesperación, dolor y miedo. Pero no todo es malo. Nace bellos recuerdos que quedaron de su vida, y nuestro poeta César Vallejo no fue ajeno a vivir de aquellos sentimientos al recordar a su madre que ya había partido. Todos pasamos por una situación de difícil aceptación, el superar una pérdida de un ser querido, ya que hay un vínculo de sentimientos difícil de arrancar y olvidar. Pero con el tiempo, la ayuda familiar y profesional es posible superar poco a poco. Vallejo visualiza a su madre en el cuento mi madre en alma y cuerpo, viva y con tanta vida, que se entiende su presencia asomar por las ventanillas de mi nariz dos desolados granizos de decrepitud, que luego fueron a caer y pesar en mi corazón, hasta curvarme senilmente, como si, a fuerza de un fantástico trueque de destinos, acabase mi madre de nacer y yo viniese. En cambio, desde tiempos tan viejos que me daban una emoción paternal respecto de ella. Sí, mi madre estaba allí, vestida de negro, unánime, viva, ya no muerta. ¿Era posible? No, no era posible. No era mi madre. Esa señora no podía serlo. Este cuento nos transmite el más grande y puro de los sentimientos, y hablamos del amor con el que Vallejo recordaba a su madre, con esa añoranza de todo lo vivido junto a ella, pero a la vez nos hace sentir esa tristeza y nostalgia que invade al autor al volver a la dura realidad de que ella ya no está en este mundo, y como si fuese poco, muestra lo aterrorizado que le resulta enfrentar una nebulosa imagen de su madre recibiéndole tan tierna y amorosamente. Es difícil vivir con el pensamiento de una persona a la cual nunca podrás ver, y es más doloroso saber que perdiste la oportunidad de despedirte. Compañero Tilger, me gustaría que respondas esta pregunta. ¿Cómo podemos sobrellevar la muerte de un familiar cercano? Aceptar los sentimientos, ya que en estas circunstancias se puede experimentar todo tipo de emoción, como la tristeza, frustración y hasta el agotamiento. Javier Vizcardo Vargas y curso la carrera de Ingeniería Industrial. Y hoy día les vamos a dar una breve opinión sobre el cuento Más allá de la vida y de la muerte de César Vallejo. Mi humilde opinión es que es un cuento muy bien fundamentado en la vida real de las personas. Tiene temas inquietantes de la incertidumbre, de la muerte misma, ¿no? Tiene varias características poéticas. Tiene disfunción de transponer el hijo bajo esta paradoja de el lector, ¿no? ¿Lo recomendaría? Sí lo recomendaría, porque es un cuento que se basa en la vida real, ¿no? Nos hace a ver cómo podemos valorar cuando estamos vivos, para después no lamentarnos cuando ya estamos en el cielo con papá. Gracias.